Vago sin Sueño es un podcast de conversación libre y amena, relatando la vida de los creadores de emprendimientos artísticos, culturales y musicales independientes. Disfruta de este podcast y recuerda suscribirte para más contenido en Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. Tuvimos la visita de nuestro amigo, también podcaster, Hans Rottgieser, economista y además escritor de libros, teniendo como temática de su última producción, Requiem por Lurín, la posibilidad de un ataque zombie. Escucha este episodio cargado de muerte y literatura de terror independiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés escuchando un podcast. Antes me parecía raro que la gente escuchara podcast, ahora me parece muy común, y aquí me encuentro otra vez con mi buen pata Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, manito, emocionado de estar en un podcast en Vago sin Sueño, como siempre. ¿Qué tal, tío? La movida está creciendo. ¿Qué te pareció el último concierto que fuimos con Pipe? Locazo, mano, nos dedicó una canción a Vago sin Sueño, te la perdiste. Sí, güey. A ti te vi locazo ese día, te encontré pero raro, güey. Yo siempre estoy locazo, mano, ya te lo he dicho. Eso es lo bueno. Oye, ese Pipe, bueno, le mando un saludo, ojalá que esté escuchando podcast, Pipe, esté escuchando este Saludos a episodio. Pipe y Arán. Un saludo a Pipe, un saludo a toda la gente que estaba viniendo últimamente a los episodios que ahora los estamos grabando. Disculpa si estás escuchando el Spotify, algún día estaremos en YouTube. Tenemos hartos videos, pero hasta ahora nadie lo edita. Qué bueno que ha venido nuestro director de video, el señor Yair. Yair, ¿qué tal? Saluda desde ahí, por favor. Hola. Y bueno, hoy día tenemos un podcast especial porque estamos ya llegando casi al final del año. Y como tú sabes, Adrián, pues el estudio se muda. Para la gente que escucha Vago sin Sueño, siempre hemos hecho nuestros memes en base a que vivimos en Surco. Pues ahora nos vamos y el otro año les diré a qué distrito. Ah, ya está a punto de revelarlo ya. Claro, no, Está a punto caleta. de decirle... No, pero no, ahí nomás. El problema es que no va a cuadrar con la canción de Ronieco cuando dice me voy a Surco a rock and roll ya. Tienen que sacar una nueva versión, Ronieco. Una nueva versión de Mr. Podcast. Sí, mano. Y bueno, hoy día tenemos también a un amigo que es podcaster, que también me invitó a mí cuando estábamos en esa época con Buen Magno, con Alonso Barrios, y a su podcast junto a dos personas más, y ellos manejan lo que es Nación Combi. Pero aquí Combi. no solamente vamos a hablar de Nación Combi, sino de su trabajo en la literatura, porque él está presentando un libro que es Requiem por Lurín, y ese señor Hans Rottgieser, espero no equivocarme. Rottgieser. Rottgieser. Aquí estamos. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Bien. Oye, Gracias por siempre la tienes invitación. ese problema con el apellido, ¿no? Toda la vida. Por eso yo ya me resigné. Así que ya la gente que lo pronuncie como pueda. ¿De dónde viene el apellido? El apellido es alemán, pero está mal escrito. Tiene una H ahí al medio. O sea, si mi apellido, si lo buscas en un diccionario sin la H, ¿Ya? existe. Pero con esa H no... Está mal como ¿Qué que... significaba tu apellido? Gieser es herrero. Manjo. Y Roth es... o sea, se refiere a cierto tipo de metal. Ah, ¿Que hay manjo. alguien herrero en tu familia? Debe haber habido, supongo. gusta a ti también? Bueno, mi abuelo era así, era científico, era matemático y también era mecánico. Él arreglaba su carro él solo. ¿Tu abuelo es alemán o es peruano? Mi abuelo alemán, sí. Mi otro abuelo era peruano de Ayacucho. ¿Pero alemán allá en Alemania o alemán ya acá en Perú establecido? O sea, el abuelo que te estoy hablando, él se vino antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque como mi apellido tiene origen judío, Uy. ahí le pasaron el dato y quítate. Pero obvio, No, ¿no? sí, Lo pues. primero también hubiera hecho lo Quítate y mismo. se Uy. vino acá a Cusco, porque encontró que acá había una familia de hacendados, o sea, una familia pudiente, que quería que sus hijos tengan un tutor alemán, ¿no? Porque tenían esta idea de que los alemanes eran bien estrictos, todo. Entonces él buscó lo que pudo y encontró esta oferta que era un buen trabajo Qué buena chamba. y reemplazó a María Reiche. María Reiche, ¡A su Ah, madre! su madre. la arqueóloga que estuvo estudiando en ¿Ella la era Biblia la de Nazca. tutora? ¿Qué? ¿Ella era la tutora? No, ella había sido tutora antes y ¿Ya? ella se estaba quitando. Entonces, contrataron a mi abuelo para que vaya ahí. Estuvo ahí poco tiempo y de ahí ya se dedicó a otra cosa. Oye, pero siempre se ha tenido esa imagen, ¿no? De los alemanes. Del orden, de la ya. perfección, de O lo sea, bien que hacen sus productos. Claro, ese es, digamos, el estigma, ¿no? Pero tú sabes pues, que esos prejuicios no siempre se cumplen, ¿no? O sea, hay alemanes, hay de todo tipo, así como hay peruanos, pues, también de todo tipo, ¿no? Entonces, hay alemanes, pues, que son así recontra estrictos y hay otros, pues, que son unos relajados, ¿no?
¿Tus viejos qué tal? ¿Estrictos contigo? No, lo que pasa es que en mi familia el único alemán es mi abuelo que vino acá, que incluso cuando vino como que cortó contacto con su familia allá. Entonces tenemos muy poco relación con Alemania. Y acá él se vino a Cusco, se casó con una cusqueña, entonces ya mi familia por ese lado son cusqueños. Y mi mamá, la familia de mi mamá es de Ayacucho. Y también, entonces, toda esa rama de mi familia son ayacuchanos, típicos ayacuchanos, tocan guitarra. Manjo. Con el Rodianes tocan guitarra, cantan. Lloran con la guitarra. Depende de cuánto hayan tomado previamente. Pero sí, Bueno. o sea... Ajá, te veo con una cara que tú no tomas nunca. ¿No? Yo Tienes ahora... cara de profesor. Yo ahora tomo muy poco. Como su abuelo. Pero Como es su abuelo, que en realidad es claro. un tema práctico porque yo ahora, o sea, tengo hijos, tengo varios trabajos, o sea, porque soy independiente, entonces estoy haciendo una cosa a otra. ¿Qué edad tienes, Hans? Yo tengo 44. Oye, pero te ves chivolazo. Sí, te ves ¿eh? chibolo. Ah, pero man. ahí está, pues, no tomar, pues. ¿ves? No Bien, tomar, no puta fumar. madre. Ya ves. te Ese dije. es el secreto, man. Pero el tema es que ahora Guarda los tragos, Jair. el día tiene 24 horas y no me alcanza para todo lo que quiero hacer. Entonces, para mí dormir es una, o sea, a mí me estresa dormir mucho. Entonces, yo trato de dormir lo menos posible y una de las técnicas que tengo para dormir lo menos posible es no tomar, pues, porque cuando tomas te da sueño. Entonces, trato de tomar O lo sea, más tú tienes posible. 44, pero de chivolo supongo que como cualquiera tomabas. Oye, Sí, ¿o siempre has tenido ese hemos tenido- espíritu? Hemos tenido nuestra etapa, pues, ¿no? Todos. ¿por qué dices que el día se te queda corto? Estás haciendo muchas cosas. Sí, porque hago muchas cosas de las cuales la mitad no pagan, ¿no? O sea, escribir novelas, por ejemplo. ¿no? Bueno, novelas ya me está empezando a reeditar plata, Man. pero poco, ¿no? O sea, no puedo vivir de eso. Entonces, yo hago varias cosas de las cuales algunas me dan plata, otras no. ¿Pero son cosas que las has planeado recién hace poquito o las tenías ya de chivolo pensando siempre? No sé, Por ejemplo, o sea, lo de tener un programa. Quizás no como podcast, porque antes, bueno, nadie utilizaba la palabra podcast. pucha, no sé. O sea, yo entré al podcast como experimentando y ligó. O sea, funcionó. O sea, Nación Combi fue el primero. Bueno, antes había tratado de hacer podcast en un trabajo que yo había tenido previo. Ahí me intentaba y como que funcionaba más o menos. Y de ahí nos juntamos con Eric, con Carlos, dijimos, hay que hacer algo. A ver, vamos a probar un podcast. Y funcionó muy bien. Ya por la dinámica que tenemos, nos caemos los tres bien. Y aparte, un punto importante es que los tres tenemos distintas posiciones con respecto a temas políticos y sociales. Sí, se notan bien distintos los tres. Sí, los tres pensamos cosas completamente distintas, pero nos respetamos mutuamente, que es algo que creo que falta mucho en el Perú en general. O sea, Claro. se vale estar en desacuerdo, ¿no? No todos tenemos que pensar igual, pero tenemos que aprender a respetar a otros, ¿no? Yo creo que para eso sirven justamente los podcasts, mano. Yo creo que los podcasts han entrado en el terreno mediático peruano, así como en otros países, para que la gente tenga espacios de conversación que por lo general los medios no te ofrecen. Porque, claro, tú puedes hacer un blog y hablar como que a tu cámara, pero es otra cosa grabar una conversación fluida y que haya un intercambio de ideas. No, Sí. y aparte, en los medios no hay espacio para gente especializada. O sea, por ejemplo, no sé, Patricio Valderrama, no sé si conocen este chico que es científico geógrafo, creo. Y que, o sea, habla de geografía, mañas, y de climatología, no sé, y todo. Entonces, a mí me interesa eso, porque a mí siempre me ha gustado la ciencia y me parece súper interesante. O sea, lo escucho y entiendo cosas cuando veo su programa, porque ahora tiene un programa en cable. Pero entiendo que en un canal de televisión normal no le den espacio nunca jamás, pues, porque o sea, es algo demasiado específico. Pero antes sí había, o sea, antes cuando yo era niño, yo me acuerdo que habían programas de televisión en Canal 7, en Canal 4, Ah, que era, por ejemplo, pero- Surcos. ¿Te acuerdas de Surcos? Que era Canal 5 a las 6 de la mañana, creo. Era un programa de agronomía y te hablaban así, que usa este bichito, que esto, lo otro. Y eran temas súper específicos para campesinos, para no, gente que está en agricultura. Yo me acuerdo que era Agrovisión. O Agrovisión. En el Canal claro, 5, en la exacto. madrugada. No. Surcos era el de Canal 5 y Agrovisión Agrovisión. creo que era el Canal 7, creo, no estoy seguro. Pero sí había unos programas Sí, como a las 5 de la claro. mañana que hablaban más que nada del tema de cultivo, la Ya, pero a tecnología. ver, tú ahora en la época o sea, en la era de Esto es Guerra, o sea, Esto es Guerra es un programa súper costo efectivo, o sea, es súper barato hacerlo, jala un montón de gente, tiene un rating alucinante, gana un montón de plata. Entonces, ¿cuál es el incentivo para un canal de televisión dejar de ganar plata para hacer un programa así de difusión científica? Ya acá, bien difícil, ¿no? Es que eso es la ventaja del podcast, pues te permite agarrar un concepto de nicho Claro. y llevárselo justamente al público que lo necesita. Claro, Y- por eso el podcast yo creo que tiene un potencial inmenso. Pero y en la medida en la cual haya empresas o organizaciones que auspicien estas cosas para poder hacerlas cada vez mejor, yo creo que tiene un potencial pues incuestionable, ¿no? Pero no creen, bueno, para los dos, ¿sabes? De que podría pasar que en el podcast así crece de manera independiente, pero ya va a llegar una inversión y en el momento esa inversión va a venir con la opinión del dueño de esa empresa y decir, oye, yo quiero que
cuenten chistes, yo quiero que me hables del partido de Alianza de ayer, yo quiero que me hables de esto. Y te estoy pagando toditito. No sé, porque eso no pasa con los blogs, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. cuando la mula habla de lo que le da la gana, totalmente independiente de si es verdad o no, y recibe auspicio fuerte de una organización, ¿no? Yo creo que no, porque por lo general por lo menos en los podcasts de conversación hay una relación mucho más horizontal entre los podcasters y la marca. Por ejemplo, Rosa María Palacios también tiene su podcast, pero es un podcast en el que habla ella sola y es algo recontra analítico. En cambio, en algo más independiente, así, creo que las marcas también se ajustan a ese concepto de apoyar el podcast independiente. Claro, eso es lo que falta, creo, porque, o sea, cuando yo he tratado de buscar auspicio para Nación Combi, cuando todavía éramos solamente un podcast, gente que está en marketing, ha estudiado 5 años marketing y ha hecho su especialización en marketing digital y sabe todo, tú vas y le explicas, oye, mira, hay algo llamado long tail, ¿mañas? O sea, hay unas comunidades chiquitas a las cuales no vas a llegar cazando con dinamita, gastando $8 millones en, ¿cómo se llama? En una publicidad, en Esto es Guerra, Claro. sino que tienes que llegar con esta clase de otros recursos y no le entran, no entienden, no saben cómo es eso. Y a mí me dice, o sea, yo digo, ¿para qué? O sea, ¿en qué universidad habrá estudiado este pobre diablo, no? Porque no, o sea, debería ser más fácil entender. Y por eso es que en otros países tipo Estados Unidos el podcast es una industria millonaria, ¿no? Porque justamente tú no creas un podcast para que lo escuche pues, millones de personas. Tú escuchas para... nicho. Claro, para nicho, o sea, madres gestantes, digamos, ¿no? Haces tu podcast para madres gestantes. Entonces es un público al cual ciertas marcas deberían tener interés a llegar, ¿no? Pero estos patas Pero- acá no la ven, pues, no, por nada. ¿Pero Nación Combi tiene como un nicho o son temas muy diversos? O sea, tenemos un nicho, pero es algo que no está relacionado a hábitos de consumo, ¿no? O sea, tenemos un margen de edad y, ¿cómo se llama? Ciertos intereses que se cruzan. Entonces es un poco más difícil transformar eso en un perfil que esté interesado en alguien o sea, un tema de consumo, ¿no? Sí, yo creo que acá también pasa lo mismo, ¿no? Porque, o sea, tratamos de entrevistar personas que estén haciendo proyectos independientes. Y la palabra proyecto independiente, es inmensa. No. Puede ser un futbolista también que Claro. no sé, que haga pataditas, ¿no? Como puede ser alguien que ha creado un podcast, como puede ser alguien que ha escrito su libro, como puede ser alguien que tiene una editorial, o alguien que pinte, ¿no? A la típica de las bandas. Entonces es difícil como decir, ¿a dónde vamos, no? ¿Qué auspicio voy? Puedo pedir un auspicio acá para una pelota de fútbol y no tiene nada que ver contigo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay distinto, o sea, al igual que como cuando escribes una novela, que hay dos opciones. O lo estás haciendo para captar auspicio, en cuyo caso debiste haber pensado en el tema antes de crear el podcast, ¿no? O como el caso de ustedes que tienen su podcast porque quieren hablar de eso, porque es chévere hablar de proyectos culturales, y después piensas, pucha, ¿a quién le podemos, Así. podemos buscar, pues, ¿no? Claro, así empezó. Entonces, en realidad. Esto nace como un hobby, ¿no? Claro. Tenían los micrófonos. Claro, nosotros todo. nos pasaba lo mismo. Nosotros nos juntamos para hablar de política porque nos sentíamos que, ¿cómo se llama? Había muchos temas que estaban con los cuales estaba desinformando a la población y dijimos, no, yo también quiero expresarme de alguna manera. Y después hemos tratado de buscar auspicios y conseguimos unos canjes, un par de canjes, pero nunca conseguimos plata. Oye, pero consiguieron estar en un canal, o sea, tienen una producción que esa vez vi que era puta madre, Claro, increíble. de ahí ¿no? hemos saltado, claro, un canal de cable que ya es canal digital. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido con el canal también. O sea, nosotros entramos a ese canal cuando estaba empezando. Y a lo largo de este año, ese canal ha tenido éxito, digamos, ¿no? Porque ha saltado a estar en varios sistemas de cable. O sea, está creciendo bastante. Entonces nosotros hemos entrado en el momento adecuado. Claro. Tuvimos suerte, ¿no? Y estamos ahí y nos funciona bastante bien. Yo tengo una pregunta. ¿Tus compañeros de Nación Combi han hecho reseñas literarias de tu trabajo? ¿Cómo? ¿Han hecho reseñas literarias de No. Requiem por Bulín? Todavía no Ninguno de tienen los dos, no. ninguna opinión. nada. Ninguno de los... O sea, Eric lee un montón de ciencia ficción. Es Ya. bien fanático de ciencia ficción. Y si le escuchas si lo sigues en redes sociales te vas a dar cuenta de eso. Porque los viernes por ejemplo, me parece que los viernes es cuando él empieza a subir como que preguntas legales que suenan tontas, pero que en realidad generan unas discusiones largas. Por ejemplo, Claro. no sé, pues por ejemplo, zombies. O sea, el zombie... O sea, ¿ejecutas la herencia cuando el zombie... o sea, cuando el muerto se levanta o cuando ya le disparas en la cabeza? Esta es vale. una pregunta como que... Ay, ¿qué importa, manjas? Y los abogados se meten unos rollos largazos. O sea, se discuten. Entonces, Eric está como que lee bastante ciencia ficción en su casa, en su sala tiene un montón de libros de ciencia ficción. Pero no está mucho en terror. Y Carlos no le entra esa nota, ¿no? Pero Pucha. está bien, como digo, o sea, no me voy a ofender porque no leen mi novela, ¿no? O sea, No, pero se refiere a si han hecho una reseña dentro del podcast, ¿no?
de Pues ustedes. eso hubiera sido bacán. Una pequeña así, un booktubing. No. No. O sea, bueno, no hablan de temas propios ahí dentro de Nación Combi, sino... Al final tratamos... O sea, la selección de los temas... Porque cada semana nosotros tratamos 3 temas distintos, ¿no? Claro. Y la selección de los temas la hacemos sobre nuestros intereses, ¿no? O sea, sobre lo que está pasando. Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, hay temas como, por ejemplo, los transgénicos, digamos. Entonces, lo transgénico es un tema que se cruza entre temas científicos, ¿no? Porque hay mucho ahí científico que hay que hablar, con un tema económico, con un tema social, ¿no? Porque tiene que ver con los campesinos, en fin. Este es un tema bien interesante. Entonces, cada cierto tiempo pasa algo, y como es un tema que estoy siguiendo, yo les digo por WhatsApp, oye, ha pasado tal cosa, han sacado tal regulación, hay que hablar de los transgénicos otra vez. Y pum, hablamos de transgénicos, ¿no? Entonces, así como eso, hay varios temas que son fetiches, pues, nuestros. O sea, las FPs, por ejemplo. Claro. La minería. Minería, claro. Después, el tema de inversión en tecnología. Eric está bien metido en el tema de inversión en tecnología. Entonces, son temas que seguimos. Y después, como Defensa a veces... al consumidor también. Defensa... No, pero nunca hablamos de defensa del consumidor como tal, sino porque ha pasado algo. Por ejemplo, cuando han sacado una regulación sobre armas, por ejemplo, ¿no? O sobre... Han cambiado las regulaciones sobre, no sé, papel higiénico. Entonces, a veces es algo que nos parece interesante y lo tocamos, ¿no? Y después tratamos de... Ahora último, lo que hemos estado haciendo... Bueno, lo que estuvimos haciendo antes de que empezara la campaña electoral, que ya estamos supuestamente. Por si no sabían, en 8 semanas ya son las elecciones. O sea que ya... Claro. O sea, en un país normal, 8 semanas antes de las elecciones es cuando todo el mundo está hablando de las elecciones, ¿no? Ahorita la gente está hablando De CADE. del arquero. De Galese. Galese, bueno. Que Pero sí. ahorita se han metido a las oficinas de Confiep. No sé si han visto la noticia. Han ganado la Confiep, manito. ¿También? Sí, claro. sí. Domingo Pérez se ha metido ahí. Sí. Haz un toque nomás. Ese es un notición Ahorita. porque... Para ti que estás escuchando el podcast en el tráfico, haz un toque. Pero el podcast es grabado, así que lo has escuchado. Sí, bueno, cuando lo escuche seguramente ya fue, pero Ajá. ese es una notición, pues, porque, o sea, eso está atado a otras muchas cosas, ¿no? Pero, Sí. bueno, la cuestión es que ahora estamos invitando 2 candidatos por capítulo. O sea, cada semana invitamos 2 candidatos. Estamos tratando de que cada candidato sea de un partido distinto, porque puta, son 22 partidos, pues, de los cuales van a entrar, pues, porque hay una valla, pues, ¿no? Van a entrar 2. O sea, 2 partidos van a poder meter gente. De todas maneras. Pero ya, pues estamos invitando a la gente de distintos partidos y a cada uno le decimos que defina una propuesta. Entonces hablamos 10 minutos de su propuesta. Entonces algunas propuestas son chéveres y otras son tonterías, pues. Entonces, Claro. hasta ahora hemos tenido suerte. Hasta ahora solo han habido 2 candidatos que fueron a hablar huevadas. O sea, a las cuales había que, hay que hacerle el pare, ¿no? Tú no puedes decir eso frente a una cámara. Man. Claro. ¿Tú alguna vez has ingresado a política? Yo no, nunca. O sea, en la universidad postulé al centro de estudiantes, pero no salí elegido. Así que, ¿Qué universidad? En la Pacífico. Yo estoy en la Pacífico acá. ¿Permitían en el Economía. Pacífico tener centro estudiantes? No, de temas hecho, políticos? así? ese era un tema de discusión, porque en la Pacífico, cuando ingresabas, te hacían firmar un papel que decía que no podías hacer proselitismo político dentro de la universidad. Está prohibido. Sí, me imagino. Y si empallaban a alguien haciendo proselitismo político dentro de la universidad, te amonestaban. O sea, te podían hasta Pero sí, votar. sí había gente en tu carrera, en tu promoción. Había gente que iba a marchar las marchas de la 4SU y esa clase de cosas. Pero... Y después tengo una amiga que fue asesora directa de un congresista. Pero eso ya después, me imagino, después. Pero apenas salió de la universidad, ahí nomás. Y, o sea, ahora tengo un par que están en política, que han trabajado en el ministerio, esa clase de cosas. Hay varios. ¿Crees que los podcasts de coyuntura política en Perú pueden llegar a afectar esa coyuntura? ¿Qué podcast de coyuntura política? Pero, o sea, digo, en el futuro. ¿Qué hay? ¿Crees que tenga ese potencial o todavía? No sé. Lo que pasa es que yo creo que un problema que tenemos en el Perú, que no es típico del Perú, pero en fin, uno de los muchos que podríamos tener, es que se ha atomizado mucho la percepción de los temas políticos. O sea, este tema de burbujas, no sé si has escuchado el filter bubble, de la burbuja filtrante, que es que tú vives rodeado de gente que opina de una manera y Facebook, Claro, su algoritmo, te ayuda a que solamente vivas en un universo en el cual todo el mundo opina igual, de tal manera que cuando te cruzas en la calle con alguien que opina distinto, entras en trompo, pues, o sea, te vuelves... Claro. Y eso explica en buena medida por qué hay mucha gente que son intransigentes en su debate, ¿no? O que no está dispuesto a ceder en nada, ¿no? Porque vive en un universo donde todos todos opinan igual que él. Entonces, si te cruzas con alguien que opina distinto, tú crees que es una aberración estadística, ¿no? Entonces, el podcast, o sea, los podcasts tienen tienen el potencial de atomizar más, ¿no? Porque haces tu podcast De tu nicho, al final. de tu nicho, como no sé si se acuerdan de Charrón de Prensa.
Claro. Era aburrido, a mí me parecía aburridísimo, pero los tres opinaban siempre igual. Entonces era, ay, sí, ¿qué tal cosa? ¿Tú piensas igual? Sí, igual. Ya, siguiente tema. Siguiente tema. Y sí, listo. Entonces era como que aburridísimo. No También- había debate. No había debate, pues, Claro, mano. a mí me parecía aburridísimo. Entonces, pero ojalá un montón de gente que opinaba igual que ellos, ¿no? Entonces tenían su audiencia ahí bien definida. Pero hace 20, 30 años la tele era... Todos manejamos la misma opinión y el mismo reclamo, el mismo producto, el mismo programa a la Exacto. misma hora, el mismo partido, el Exacto. mismo programa del Chavo todo el país junto, ¿no? Esa es la revolución del podcast, sí. man. Y eso se ha atomizado, pero si esa atomización, o sea, ya la responsabilidad, o sea, antes no te queda otra opción de que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Porque todos estamos viendo el mismo programa. Ahora ya es tu responsabilidad, o sea, de cada usuario, de cada individuo, informarse con respecto a lo demás, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, Carlos, una cosa que siempre se burla de mí es que yo en Twitter sigo a todo el mundo y yo no bloqueo a nadie. O sea, yo sigo a gente que opina igual que yo, gente que opina distinto, gente que yo sé que difama, o sea, que desinforma a la población. Entonces yo estoy todo el tiempo, o sea, me preocupo por tener, digamos, un pie en cada uno de estos munditos para tener una visión más abierta, ¿no? Ahora, eso te lleva como consecuencia de que como esta gente vive en su universo, cada vez que tú dices algo que no cuadra, fujimorista, ¿no? Entonces, justo ayer un caricaturista de los conocidos, de los que dibujan un periódico, ¿Ya? me dijo, ya, pero ¿cuándo te vas a revelar? ¿Cuándo te vas a inscribir en el partido fujimorista? Y yo decía, pucha, o sea, nada que ver, pues. O sea, en las últimas elecciones, yo tenía un trabajo donde, o sea, escribieron una carta para decirme que me voten porque yo estaba rajando de Keiko. O sea, porque yo rajo a todo el mundo, pues. Entonces, Claro, tiene sentido. Claro, entonces, en el universo estopata yo soy fujimorista, pues, porque no está saludando a su candidato. Pucha, me hace recordar a mi pata cuando estábamos trabajando en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Ah, su mano. Y pero éramos practicantes, yo me Sí, acuerdo. el gobierno prista era eso. ¿O Claro, no? el gobierno aprista. Claro. Mi profesor era Agustín Aya de la Torre. Ay, claro, yo lo conozco. Ese pata. y como era nuestro profesor, nos puso a hacer prácticas. Pero mi pata, que le mando saludos al buen Supay Sinchi, búscalo en Google. Ujú. Supay Sinchi es parte del movimiento endocacerista. Y él trabajaba ahí y había días que faltaba, me acuerdo, a la chamba. Porque él no iba a marcha solamente. Él sí iba realmente a la marcha, pero a incendiarla, a prender fuego. Ah, ¿sí, de esos? Claro, sí, él ha salido hasta en reportaje. Me acuerdo que cuando estábamos en San Marcos lo entrevistaron y se le veía a él pues leyendo libros a los alumnos en las escuelas. Y hasta me acuerdo que una vez le dijo a un pata todavía esto de... Creo que un amigo le dijo, oye, se llama Arturo. Oye, Arturo, ¿qué pasaría si yo estuviera al otro lado de la frontera el día que tú logres la revolución? ¿Me matarías? Te tengo que matar, pues, ¿no? Ah, bueno, ya, muchas gracias. por sinceridad, ¿no? Sí, pues. Porque así, o sea, yo creo que necesitamos más diálogo, más espacios de diálogos responsables, o sea, sin difamación, Claro. sí. Y eso creo que nos falta mucho en prensa en general, porque, por ejemplo, la otra vez entrevistaron a Cerrón en Canal 7, que es el canal de Estado, Claro. y la entrevista del pata se mandó pues con unos asteroides, o sea, hablando rocas, o sea, mentiras, ¿no? Y es responsabilidad, en ese momento es responsabilidad del entrevistador decirle, ay, aguanta, tú no puedes decir eso, tienes sustento, ¿de dónde sacas información? ¿Qué te Por lo pasa? menos ¿no? preguntarle. O ¿cómo se llama? O insistir para ver si se contradice a sí mismo, ¿no? Pero acá no hay cultura de eso, pues, ¿no? Entonces lo dejan nomás hablar. Y después al día siguiente es titular, ¿no? Y como estos malos políticos saben que los periodistas se dejan pisar de esa manera, igual van y siguen hablando tonterías, ¿no? ¿Tú siempre has escrito libros en base a literatura de ciencia ficción o has escrito algunos libros relacionados a temas ya de economía No, mira, o quizás yo- crítica política? Yo tengo 6 novelas. Esta es o sea, Requiem por Lurín, que vamos a presentar este domingo, es Claro. mi sexta novela. Y las primeras 3 son de fantasía. Así de fantasía. Las 2 primeras son de viajes, o sea, son personajes que viajan a otros mundos y le pasan cosas. Y la tercera es más épica, porque es una batalla que se va preparando y al final un cuarto de la novela es la batalla. Pero también sigue siendo fantástico. ¿Cómo se llama tu primer libro? La primera se llama El Heraldo en el Muelle. Y el segundo se llama El Heraldo en la Barca, porque es una novela que transcurre en paralelo a la primera. O sea, las dos transcurren al mismo tiempo. ¿Y la tercera? Y la tercera se llama Albatros, que es una novela bien gruesa. Ya no tiene nada que ver con el Heraldo. O sea, transcurre en el mismo universo, digamos, pero ya son otros personajes. Y Requiem también es como una trilogía. Claro, Requiem... No, en realidad las primeras 2 son un arco. Son una historia, Requiem por Lima y Requiem por San Borja. Esas 2 son un arco. Son una serie de personajes que les pasan cosas y en la segunda termina, digamos, esa aventura. Es de zombies, ¿no? Es de terror, así de zombies. Y la que estoy sacando este año, que Requiem por Lurín, inicia un nuevo arco.
¿no? Son 2 novelas que van a... Pero no es dentro del mismo universo. Sí, claro. Bueno, por son ser Lima, ¿no? Los Algunos distritos. personajes se repiten, pero ya es otra historia. Ya es una historia independiente. Transcurre 10 años después. Entonces ya el escenario ha cambiado. Y empieza con Requiem por Lurín y el próximo año vamos a sacar Requiem por Tarma, que es la conclusión. Tarma. Sí, por Tarma, que es la conclusión de este arco. O sea, ¿cómo vas eligiendo los lugares? ¿Según la imaginación o tiene alguna relación por algo? No, Una sí, cosa sí, especial. Lo que pasa es que el primero, Requiem por Lima, iba a ser una novela sola. O sea, era una cosa independiente, ¿no? Yo no lo iba a continuar. ¿No pensabas que iba a haber el siguiente No origen? pensé que fuera a pegar tanto y que la gente me iba a pedir. Entonces, ¿Cuándo lo escribiste o cuándo iniciaste a escribir? pucha, El primer 2016. ¿Qué año estamos? 2019, ¿no? 2019. 2015, más o menos, por ahí. ¿Qué tal perdido? Está- Que ya, pues el tiempo es un constructo humano, pues, ¿no? Claro, Así es, como así es. 2021 si quieres. Sí. O sea, lo escribí, porque lo escribí en Wattpad. Requiem por Lima la subí todo a Wattpad, que es wattpad.com, ¿conocen? Es una plataforma... No. Es pucha, es bien chévere. Chequen si pueden. Es wattpad.com. En este momento. Es una plataforma donde gente sube cuentos o W-A-T-T. relatos, historias. WATTPAD. Disculpen que aquí al costado está grabando un podcast, señor que Sí, vende otro. fruta. La competencia, la Un competencia. saludo para esos podcasts La que venden fruta. competencia. En la calle, se graban con todo el barrio. Hasta tiene mejores equipos que nosotros. El mejor audio, bueno, también. Saludos. Claro, Wattpad es una plataforma donde What? si escribes cuentos o Creo que lo he escrito mal. Ahora sí. W A A T T T T 2 veces PAD.com. P A D. Ya está. A ver. Y se mueve un montón. En Lima tiene una comunidad bien fuerte en Wattpad. Entonces tú, por un lado, hay gente que sube cuentos y por el otro lado hay gente que lee ahí porque entra a la página web y no te cobran por leer sus cosas. Entonces Claro. están ahí chequeando. Entonces, conocí a una escritora tagneña que subía ahí cosas y le leían pues miles y miles de personas. Y ella me contaba que era bien paja porque la gente te escribe, te recomienda, o si no, te dice si hay algo mal, te dice de frente, esta es una porquería. Entonces es bien bacán. Entonces ahí yo subí Requiem por Lima, que es la primera esta de zombies, yo la subí ahí. Y la iba subiendo semana tras semana. Cada semana subía un pedazo más. Y funcionó muy bien, le leyó un montón de gente. Y Vale. ese proyecto yo se lo llevé a una editorial y lo publicaron, ¿no? Que es Editorial Altazor. ¿Cómo le he estado oyendo hasta ahorita en ¿Cómo? la editorial? ¿Cómo le he estado oyendo? ¿A la editorial o al libro? No, al libro. Al libro. El primero leído muy bien, está como en 5ª edición. Se ha agotado, o sea, le va bastante bien y lo siguen pidiendo y todo. Lo que pasa es que el primero entró a plan lector de algunos colegios. Ah, interesante. Entonces, que fue algo que no lo había previsto, ¿no? Yo no pensé que iba a pasar eso. Por lo general, ¿de dónde sacas la inspiración para historias de terror? Por ejemplo, no sé si has llegado a este extremo, pero había un rumor en la banda Slipknot que vino vivo por el rock que para escribir sus letras, así todas así demoníacas, el vocalista Corey Taylor creo que comía cucarachas. O, ¿cómo se llama? Se metía a un baño de tornillos. así, ¿Para cosas- escribirla? Para escribirle, para sentir el real dolor, pues, mano. Y luego proyectar ese dolor en sus letras. ¿Pero duele comer la cucaracha? No sé, brother. Le debe dar, no sé, algún morbo. Repugnante, no sé. Pero, o sea, ¿en qué proceso entras tú, man? Mira, lo que pasa es que estas en general, o sea, con las otras 3, digamos, el proceso fue distinto. Pero con estas 3, o sea, si bien hay un elemento fantástico, que es el elemento del zombie, ¿no? Hay un muerto viviente que se levanta, que sabemos que eso no sucede, se supone. Claro. Más allá, independiente, o sea, exceptuando ese detalle, todo lo demás trato de que sea hiperrealista, sea lo más realista posible. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si efectivamente hubiera una emergencia zombie. como esa, ¿no? Entonces, yo he tratado de chequear... ¿Pero la otras- historia es un zombie o empiezan a crecer? No, pues claro, pero claro, es una amenaza zombie, digamos, ¿no? Pero lo que trato es de ver cómo reacciona la gente ante estas cosas, porque ¿cómo se llama? La figura... A mí lo que me encanta en general es la figura de la persona ordinaria que se enfrenta a situaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, o sea, si tú lees, ponte, no sé, pues Guerra Mundial Z, ¿no? O sea, Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt. O sea, en la novela, los protagonistas son personas normales, o sea, convencionales, ¿no? El barrendero, ¿cómo se llama? El abogado, que de repente se enfrentan a esta situación. Y cuando lo pasan a película lo convierten en un superhéroe, ¿no? O sea, Brad Pitt es un monstruo, pues es un comando pues, de la ONU que mandan a lugares así súper inexplorados. Entonces, ese cambio a mí me parece que arruina mucho la imagen, la idea de las historias de zombies, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer es que sea algo, o sea, que los personajes sean personas Comunes. normales que se han Claro. enfrentado a una situación súper
extraordinaria, ¿no? Interesante. Entonces, yo siempre estoy pensando cómo reacciona la gente ante emergencias, ¿no? O sea, si ustedes no sé si se acuerdan cuando fue el terremoto del sur, que acá se sintió bien fuerte. O sea, todo lo que te cuentan de cómo la gente reaccionó, eso rompe mucho con la imagen que uno puede tener. O sea, por ejemplo, o sea, yo en esa época trabajaba en una oficina y hay 2 o 3 personas que se desconocieron. O sea, tumbaron gente para salir corriendo a la calle. Sí, escuché esos casos de gente que... Jefe, tu gerente... así. Claro. Claro, en esas situaciones Qué loco. hay gente que se transforma, ¿no? Entonces, eso a mí me interesaba un montón, ¿no? Entonces es más un análisis de cómo reaccionaría cierto tipo de población, en este caso la limeña, ante cosas que en inglés son los hazards, ¿no? Claro, las amenazas, ¿no? Maña, qué Entonces, bacán. yo he tratado de hacer... En la primera, por ejemplo, como supuestamente... Mi primera novela, Requiem por Lima, transcurre unos años después de que ya fue la amenaza zombie. O sea, que los zombies ya ganaron, ya tomaron Lima, ya... Chicos, antes de que sigan con los zombies, les voy a pedir una pausa para que ingresen nuestros nuevos auspiciadores, Coca-Cola, Pepsi y la selección peruana. ¿Quieres saber quién será nuestro próximo invitado? Pues búscanos en Instagram como Vago Sin Sueño. Cuando he ido a otros lados del Perú, o sea, he ido a Cajamarca, a Trujillo para hablar... Bueno, Trujillo no estaba, pero en Piura, en Huancayo para hablar de literatura, de literatura de terror. Todo el mundo tiene Wattpad. O sea, un montón de gente tiene cuenta ahí y entra ahí a leer cosas, cuentos y cosas, ¿no? Y es bien interesante porque, o sea, como cualquiera puede subir algo, puede haber algo horriblemente mal escrito, como puede haber algo, como puede haber una joya, pues algo muy bacán. Claro, entonces la gente, o sea, que sí quiere que algo independiente surja, lo recomienda. Claro, exacto. O sea, tú puedes ahí leer, ponte historias. No sé, pues algo que te guste. Hombres Lobo, por ejemplo. Entras y lees historia de Hombres Lobo y tú chequeas una que te parece buena, la recomiendas, le pones estrellitas y así otras personas ya le sale en su muro, le va a salir, pues, ¿no? Y le recomiendan. Tú eres Mil Demonios. Mil Demonios, sí. Ahí está Requiem por Lima y otras cosas que he subido. La humanidad ha sobrevivido a la plaga zombie. Y si bien regresar a las ciudades es una mala idea, por las hordas de muertos vivientes que aún persisten, hay sobrevivientes que se ven en la obligación de regresar. Hoy en día, publicada en físico por Ediciones Altazor. Estoy leyendo ahorita la reseña. Ediciones Altazor es la editorial con la que trabajas. Claro, con la que saqué Requiem por Lima. Las demás Requiems que siguieron. También por Altazor. Altazor es una editorial independiente que ha ido creciendo. De hecho, el dueño de Altazor es Willy El Pozo, que lo acaban de nombrar presidente de la Cámara Peruana del Libro. Y porque él es una persona que se mueve mucho en el ambiente cultural, ha organizado ferias, ha juntado autores, es un pata que se mueve un montón. Y, digamos, Ediciones Altazor, una de las cosas que ha entendido que ha hecho bien es literatura de terror. Ha sacado varias cosas de literatura de terror, de vampiros, de hombres lobo, de zombies. Y alguien que no está, iniciado en el género de terror puede pensar que esto es frívolo, como que, ay, esta vaina, debería estar publicando sobre cómo sufren los taxistas y los pobres peruanos, etcétera, etcétera. ¿No? El típico realismo urbano del cual yo por lo menos ya estoy harto. Como Está bien que los exista, ¿no? podcasters. Que está bien que exista, pero ya pues ¿cuántos años llevamos en lo mismo? Entonces, o sea, ahorita hay una generación de escritores de terror que han usado el género para hacer pues crítica social y hacer crítica política y como el buen terror en el mundo, ¿no? O sea, si tú lees, por ejemplo, Drácula o lees Mary Shelley, tiene un mensaje social bien, bien fuerte, ¿no? Claro. Y ese Cada es uno porque... critica como que a su propia época. Claro, o algo, no sé, por ejemplo, Carlos Caldeón Fajardo, que es un escritor peruano de terror que se murió hace un par de años, me parece, el año pasado o hace 2 años, escribía muy bien, era bien capo, porque él transgredía el lenguaje, o sea, tú, en la misma forma como él escribía, tú te iba cambiando estilo a lo largo de una misma historia, ¿no? Claro. Y pasaba porque de esa manera él como que reforzaba la idea de que el personaje principal se estaba volviendo loco, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la manera como narraba se iba volviendo como más caótico, ¿no? O sea, hacía esa clase de juegos, era bien capo. Y sus novelas tenían una crítica social bien fuerte, ¿no? En algunos casos, tiene una que se llama, por ejemplo... ¿Cómo se llama esta? El límite de la conciencia última, que es de un periodista que cubre los asesinatos en los 80s para un periódico, que no dice cuál es, pero se supone que es en la República. ¿Temas de Sendero o sí? En general, o sea, asesinatos, muertos, destripamientos, todo. Y llega un punto al cual el pata ya como que
todos se parecen. Y el lunes él escribía todos los asesinatos de la semana. Qué parecido. Y, claro, y los iba pasando semana por semana porque ya ni siquiera iba a ver el muerto, porque todos eran lo mismo, ¿entiendes? La misma forma. La misma forma. Entonces el pata como que ya llega a un punto en el cual todos los muertos son la misma vaina. La misma tripa, ¿eh? Pero eso es como que al comienzo. Y de ahí resulta que aparece un asesino en serie que empieza a adelantarse a los asesinatos sobre la base de las descripciones que este pata había hecho, que había escrito por adelantado, ¿entiendes? Entonces el mismo periodista tiene que investigar por su cuenta, pero no le puede decir a nadie que él se ha adelantado a los asesinatos. O sea, que él no está haciendo su chamba, pues, ¿no? Entonces, es como que una crítica a ese periodismo que había en esa época, ¿no? Que era súper sangriento, ¿no? Claro. O sea, que se valían esa clase de la violencia para vender más periódicos, ¿no? Claro. Me hace recordar, hay un asesino que fue bien conocido en los 90s, fines de los 80s. André Chikatila. ¿Se ha escuchado? No. Mira, te diré que yo lo recordaba siempre en mi cabeza. Yo decía, ¿será un sueño o será verdad lo que pasó? Y ya por años lo recordaba en mi cabeza de niño. Y me acordaba de haber visto en las noticias. Me acordaba, Chikatila. Hasta que aparece el internet por fin. Y con el Google me acordé ya de grande, ¿no? Hace unos años. Y puse, pues, Chikatila, probaba, ¿no? Y si había habido un asesino, y me puse a investigar en YouTube. ¿Pero todo. cuántos? Ha sido el mayor asesino de la ex Unión Soviética. Ah, ya, pero no el Perú. No, Ah, Perú, ya, pero ya. es uno de los asesinos más conocidos por la forma de sus asesinatos y las cosas que hizo. O sea, lo que él hacía, el pata era... O sea, para empezar, todo está documentado. Eso es lo más chévere. O sea, no es que te lo cuente un periodista o escrito, sino está en video en YouTube. O sea, él mismo, Los juicios, todo. lo documentaba, dices, o... O sea, me refiero a que el juicio que le hicieron ya. está documentado. Y el juicio también es horrible, ¿ah? El juicio sale un huevón enjaulado, calato, hablando con todos los padres, ¿no? De las víctimas. Qué denso. Pero esa es la idea del podcast de hoy día. Bueno, pero güey. internet Sí. internet es lo máximo por esas cosas. Encuentras unas... Puta, si investigas bien, encuentras No hartas te acuerdas, no cosas, me acuerdo cómo se llama, pero ¿te acuerdas de este culto que había en la Guyana Francesa, creo, hace unos años, que todos se suicidaron? O sea, que era una comunidad de no sé cuántos cientos de personas y todos se suicidaron de golpe tomando un veneno en Kool-Aid. Y en internet están los audios de estos patas planeando su suicidio. Qué loco. O sea, un pata los analiza, o sea, es un psicólogo que lo analiza en un podcast y el pata ha subido los audios y es pucha fuertazo, porque tú escuchas que mientras ellos están hablando hay niños jugando atrás, mañana, y estos patas envenenaron a los niños también, ¿no? Entonces, pucha, o sea, en internet hay de todo y pucha, ya hay que tener cuidado. Si tienes hijos, ya tienes que tener cuidado que leen, porque el Slenderman, ¿conoces esa historia del... Claro. ¿Qué se te parece? O sea, es un monstruo que o sea, que podemos decir exactamente la fecha en la que se lo inventaron, ¿no? Porque fue un concurso en no me acuerdo qué plataforma. ¿Quién se inventa un monstruo moderno? Porque estamos cansados de los típicos de siempre. Y un pata se inventó Slenderman, que es esta persona alargada hacia arriba que viene elegantemente vestida. Ya, todo Y se te blanco, aparece ¿no? para llevarte a un lugar... O sea, te ofrece llevarte a un lugar fantástico donde no va a pasar nada, donde vas a estar tranquilo, pero a cambio de eso tienes que matar a alguien. O tienes que hacer algo, ¿no? En general. Entonces era una Claro, historia... Y hubo una película ahora ahora te último, entiendo. Slenderman. Pero la cuestión es que en la vida Qué real miedo. 2 niñas se la creyeron. O sea, es un monstruo que nos lo hemos inventado hace poco y a raíz de eso se volvió un fenómeno. Hay memes, hay de todo, hay videos de gente que supuestamente como que falsean, digamos, la imagen del Slender, del Claro. tipo alargado. Y hubo 2 niñas que se la creyeron y en la vida real mataron o sea, eran 3 Que niñas. mataron a otro niño. Y mataron a su mejor amiga. O sea, eran 2 que en la vida real mataron a una niña. Claro. Y Se y le una pare- de y ellas se fue le parece. convencida por la otra, ¿no? Pero una de estas chicas está convencida de que efectivamente el Slenderman iba a venir y se le iba a llevar a un castillo mágico donde... ¿Y vino? ¿Qué? ¿Y vino? No, pero se le iban a la cárcel. Y aparte, no cumplió el sacrificio completo. O sea, tenía que matarla de cierta manera, no sé. Pero, claro, esa chica se claro. creyó, o sea, a punta de internet. O sea, que estaba en internet checando los videos, viendo los textos, todo, y se le tragó. Eso es por el imagínate. internet, pues, bueno. ¿Tú crees que algún menor de edad va a leer así Requiem por Lima y va a decir, uy, tenemos que prepararnos? Bueno, pero, no sé. Max Brooks, que es el que escribió Guerra Mundial Z,
Él, por ejemplo, el que ha escrito una novela, son 2 libros de zombies de los más leídos del mundo. Claro. Él contaba que a él le agradecían los de New Orleans, Claro. porque cuando fue el desastre El la huracán. inundación que hubo, el huracán, que hubo una inundación, había mucha gente que estaba preparada para ese desastre, no porque pensaban que iba a venir un huracán, sino porque ellos estaban preparados para el ataque zombies. Entonces ya tenían su maletín, porque él en sus libros se recomienda que tienes que tener tu maletín para salir corriendo con tu escopeta ¿Ya ves? y tienes que ir a las montañas. Buen dato, Tienen una ¿eh? serie de recomendaciones para sobrevivir, digamos, el ataque zombie. Y cuando fue este desastre ecológico real, el verdadero, dramático, hubo personas que sobrevivieron porque estaban preparados para otra cosa, que era algo que no iba a pasar nunca, ¿no? ¿Tú, Hans, estás preparado en el mundo de que supuestamente hay un ataque zombie? Sí, pero no porque... Porque si has escrito 3 libros, porque lo has pensado bien. Sí, pero no porque creen zombies, sino porque Pero para prepararme para escribir la novela he estado pensando en qué haría yo, a dónde me iría, qué le conviene, ¿Qué qué no me pasaría si, conviene. por ejemplo, estás grabando con Nación Combi y hay un ataque zombie en ese momento? Si estamos en el estudio, dices? Están los 3. ¿En quién confiarías más para huir? Ah, bueno, ¿En tiene Eric? ¿Qué? En Eric. A ver, Aquí. hay ciertas consideraciones que tienes que tomar, ¿no? Primero que tienes que juntarte con gente útil, pero gente útil Es lo en que la, te quedó, en la vida pues, ¿no? real, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ¿has visto Walking Dead? Ya. Los más valiosos no son pues el cura, por ejemplo. El cura no te sirve para nada, sino que te sirve el Dylan, que es el mecánico, el policía que sabe disparar, ¿no es cierto? Ya, Entonces claro. tú necesitas gente con esas habilidades, ¿no? Entonces, yo en mi vida, yo he sido scout de chiquito y después he sido dirigente scout. Entonces, yo sé sobrevivir en el campo. Ahí tienes un avance. Eso es claro. Claro. Entonces, yo al contrario, tengo amigos que se me van a pegar a mí, ¿entiendes? Por eso, que me van a buscar. Y de hecho, cuando me he juntado con otros patas de zombies y hemos hablado específicamente de esto, Claro, porque me parece interesante. ¿Qué hacer, no? tengo un amigo, por ejemplo, que es fanático de este asunto, pero él en cierto momento se le creyó. O sea, él creía que en cualquier momento, porque... ¿Puede pasar? Claro, porque él decía, no es casualidad que hayan tantas películas sobre eso. Según él, los estaban preparando. Entonces tú le decías, por ejemplo, oye, vamos al cine. Ya, ¿pero qué cine? Entonces tú le decías, por pasa ejemplo, ver, ¿no? no sé, pero el Yogi Plaza. No, el Yogi Plaza está muy desprotegido. Claro. Se atacan los hombres Los justo cuando estamos en la película. No van a... No puede ser. Entonces le decías, ya, ok, ¿Qué tal no sé, pues filosofía? al cine, aviación. No, tampoco, porque es una torre, nos vamos a quedar arriba y de ahí, ¿qué hacemos? ¿Y qué cine recomendaba? ¿Qué? ¿Y qué cine? Él tenía sus 3 cines que eran los únicos que él atracaba, que era el Larcomar, por ejemplo. Porque decía, si atacaban los zombies, bajás a todo el océano corriendo como sea, te metías al agua y los zombies no no nadan, van al agua. ¿no? Entonces ahí tú tenías tiempo para prepararte, para saber qué Claro, hacer. pues, mano. Y tenía un par más que eran así bien, como búnkers, de Salaberry, creo que era otro más. O sea, hay gente que está pensando en esas cosas. Pero por mano. lo que me ha dicho, o sea, que asumo que si hubiera un ataque zombie en la grabación de Nación Combi, tú te quitas solo y lo dejas. Tú solito te defiendes. no puedo decir eso en público, pero pero en podcast pero es sí, cada quien por su pues. cuenta, pues, ¿no? Es más probable que haya un ataque zombie ahora que le hacen más realistas las razones. Por ejemplo, las infecciones bacteriológicas. Esa es la razón más chévere porque es la que más es probable, creo. Bueno, y estos hongos, eso sí es real, o sea, es algo científico, que Ajá. hay unos hongos que alteran la conducta de las personas, ¿no? Claro. O de animales, ¿no? ¿Los alucinógenos te refieres? No, hongos que se te meten al cerebro, Ah. ¿cómo se llama? Y necesitan que tú tengas por ejemplo, hay una en especial, no me acuerdo el nombre, que necesita que tú seas más imprudente para que te mates y se genera un efecto, no sé. Entonces hay Locura. un porcentaje de la población que tiene este hongo en la cabeza y es más agresivo por eso, específicamente por eso. Anda, ya. Aparte hay, ¿cómo se llama? En la naturaleza hay unos hongos que alteran la conducta de las por ejemplo, de insectos, ¿no? En la Amazonía hay uno especial, la otra vez me estaban mostrando. Entonces sí, es algo, no sé, o sea, si quieres que hayan zombies en la vida real, me imagino que puedes empezar a Hay una investigar eso, ¿no? probabilidad. Una probabilidad ligera. Ahí la naturaleza. A veces he pensado que tú eres un zombie, Adrián. De verdad, tío. Ya me lo han dicho, mano. No te preocupes. Sí, tío, te dicen muchas cosas. ¿Tú querías en el caso de que estuvieras en un concierto, estás ahí bien bacán, mira tu concierto, y en ese momento, puta, un ataque zombie? Bueno, mano, tienes que ver o sea, la forma de no morir, pues, mano. Supongo. O sea, ver las salidas de emergencia. Atropella un par de personas de ley, porque bueno. Te de vas ley- para adelante a correr. Sí, de ley, manito. Pero tú vas a tu concierto, ponte con cadenas. Ah, no. O tienes que empezar a ir con cadenas, parece. Porque... Claro, lo hay que llevar siempre. Sí, Una, por si acaso, ¿no? una pequeña arma, dices. Palo. Claro, algo para Ah, mantenerlos a raya. Lo que pasa es que a mí siempre me ha afanado mucho esto Resident en Play. Resident Evil. Resident Evil. Claro.
Y bueno, no solo Resident Evil, creo que a todo el mundo nos afana eso de que te persigue alguien, un zombie, te persigue un montón de ejército, estás como huyendo de escenario por escenario. O sea, lo primero... O sea, bueno, si vamos a entrar, digamos, a hablar de eso, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que un zombie por separado no es amenaza, ¿no? Así. Porque son lentos, son tontos, no son problema. Pero en Walking Dead se veía que corrían. Bueno, ahí, pero, sí, o sea, Ese era el malo zombie caso, purista, el zombie Ah, ya, el purista clásico. no, El o sea, clásico. el clásico no Zombie de la corre, vieja ¿no? escuela. Al de la vieja escuela, por lo menos en mi novela son lentos, ¿no? Que yo soy, digamos, yo tomo el zombie clásico, ¿no? Y uno por separado no es problema, pues te lo bajas con una silla, pues, ¿no? O sea, lo golpeas en la cabeza y cuando se cae al piso le rompes la cabeza. El problema es cuando vienen en grupo, ¿no? Vienen de varios. Entonces vienen, o sea, cuando viene uno y no te lo tomas en serio, ya de ahí lo matamos y después 2, 3, 4 y de repente toda la casa está rodeada de zombies, ahí ya Todos son zombies. Claro, ahí ya te fundiste, ¿no? Claro. Entonces, la primera recomendación para sobrevivir a la epidemia zombie, o sea, el escenario posapocalíptico zombie, Claro. es que tienes que hacer frente a la situación desde el comienzo, ¿no? No encerrarte en O tu sea, casa el primer zombie y matarlo en uno. desde el comienzo o salir corriendo y salir de la ciudad, ¿no? Eso de que te encierras en tu casa a esperar que pase, que es, ¿cómo se llama? También es como una metáfora de otros muchos problemas que no abordamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, por problemas ambientales, ¿no? Que nos encerramos dentro de nuestra cabeza y decimos, no importa, eso ya va a pasar, ¿no? Y seguimos contaminando y ya, ¿qué importa? Y después, cuando ya el problema es inmanejable, recién tomamos cartas en el asunto y ya es muy tarde, ¿no? Claro. Eso pasa, por ejemplo, no sé, pues ahora con la contaminación de Lima, del aire de Lima, no sé, pero ahora no sé si has visto esto del que le van a devolver el ISC a los transportistas de carga. Eso pues es como pegarse un tiro en la cabeza. Ambientalmente. Claro, pues porque, o sea, supuestamente... Morir la jala del zombie. Y al propósito estábamos subiendo el precio de esa gasolina porque el diésel es la más cara. Perdón, es la más barata, pero es la que más contamina. Claro. Entonces, para que la gente no lo use tanto, para que no contamine tanto la ciudad de Lima, le estamos subiendo el precio artificialmente con ISC. Y viene Vizcarra y dice, no, mejor no, sigan contaminando. Y le está devolviendo la plata, lo cual yo no entiendo. O sea. O sea, el zombie también se puede utilizar como una metáfora de alguien tóxico que está dañando una sociedad Claro, o su claro. conducta, su forma de ser, su Cada uno de estos trabajo. monstruos, en el género de terror, tú puedes contar una historia porque a ti te dio miedo. O sea, ayer soñé con tal cosa. Y solo a ti te interesa esa vaina. ¿Ya? Tus amigos están diciendo, qué interesante, qué bacán, pobrecito. Pero en la vida real, solo a ti te interesa esa vaina. Pero si quieres contar una historia que... Porque asustar es fácil. ¿Sí? O sea, tú sales a la calle y no necesitas ni que pensar. Un perro rabioso que no piensa, que no tiene habilidad racional, te asusta, ¿no es cierto? Puta, de hecho, ves un perro que te va a morder. Claro, asustar no es... O estás no es- caminando por aquí, por la calle y ni siquiera sin ver al perro. A veces pasa que en las casas dejan a sus perros afuera. Ujú. ¡Prá! Te manda un ladrillo en la noche. Y te asusta, ¿no es cierto? Está obvio. Asustar es fácil, no es complicado. Lo que sí es difícil es que algo te dé miedo, o sea, darte miedo, que no puedas dormir una semana o algo así, ¿no? Como dejar de pensar. Traumatizar a alguien Claro, o claro. aparte Puta, las deudas. moverlo para alterar su conducta, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas, no sé, ustedes vieron Babadook, por ejemplo? Esta película de terror en Netflix. Que es sobre un Puta. niño que le advierte a su mamá que hay un monstruo. Ah, y, ya, sí, la, creo y que la sí. mamá, es una película independiente que puta, a mí me parece muy, muy efectiva. Esa película, por ejemplo, a mí me alteró mi conducta, ¿ves? Porque, o sea, el monstruo surge de que la mamá lee un cuento infantil sin haberlo chequeado antes. Se lo lee a su hijo de frente. Man, yo. Entonces, y yo digo, sí, pues, o sea, claro, yo no creo que va a salir un monstruo de leer un libro infantil a mi hijo, pero debería chequearlos antes. O sea, es una recomendación Por bastante si acaso, razonable, ¿no? ¿no? Por si acaso, porque hay cosas, no sé. La otra vez, por ejemplo, y justamente en una feria de libro, casi le compro un libro a mi hijo ¿De qué? o sea, era un libro que se veía bacán, todo, y no lo chequeé correctamente, que hablaba de animales, todo, y después resulta que era ¿Qué edad religioso. tiene ¿Qué edad tiene tu hijo? 6 años. Ya. Esto fue hace 2 años, cuando tenía 4. Y casi le compro un libro que era así adventista, donde hablaban, o sea, en realidad al final chequeé y dije, aguanta, está hablando del Arca de Noé. Entonces empecé a leer bien y era pues un libro así con un contenido religioso, como que porque ustedes humanos se portan mal y son muy pecadores, los voy a matar a todos, ¿no? Tienen que su hacer todo. madre. Entonces, pucha, dije, wow, menos mal chequeé bien, ¿no? Pero pero claro, eso es una recomendación tan fácil, tan simple, pero porque yo Babadook ya, o sea, ahora sí me lo Ahora tomo sí. claro. Entonces, el terror te puede servir para esa clase de advertencias, ¿no? O como el típico, no sé si ustedes se acuerdan de estos cuentos góticos, tipo La Caperucita Roja, pero la versión original, Claro. de que no te salgas del camino porque un lobo va a venir y te va a comer y que esto y lo otro. Esa es una recomendación, en realidad, bastante razonable. Claro, o sea, forma no la debes salirte del conducta, ¿no? camino porque, digamos, en esa época, cuando ese cuento Te vas al bosque. era importante, claro, en el bosque, si te salías del camino, era bastante probable que te pierdas, Te ¿no? Y si coman. te perdías, te morías, pues, porque en el bosque, pues, habíamos lobos, habían
seres, o habían criaturas que o te podías perder y te morías de hambre, ¿no? Y se aplica a la calle igual, ¿no? Claro, y se Claro. aplica en la calle también, no te salgas del camino que tú conoces, ¿no? Entonces, el terror en realidad puede servir para un montón de cosas, ¿no? Si lo sabes utilizar. ¿Tú a qué le tienes miedo o qué es lo que te causa terror, Hans? Pucha, no sé, yo claustrofobia, yo los espacios cerrados le tengo horror. Anda, ¿aquí estás tranquilo? Aquí sí, porque yo sé que puedo abrir la puerta e irme, pero ¿qué pasa cuando estás en un lugar y no, o sea, Como el ascensor. claro, el ascensor, por ejemplo, cuando se queda el ascensor ahí, eso le tengo un horror, eso es una vaina. Y claro, yo sé que ponte, no sé, quedarse sin trabajo es peor, mañas, pero Pero un terror así rápido, me refiero. Uno que, mierda. Claro. claro, pero no sé. Lo que pasa es que hay muchas cosas a las que nosotros le tenemos terror por un asunto evolutivo. O sea, nosotros cuando éramos homínidos y vivíamos en las cavernas, los individuos que evolucionaron y tuvieron hijos y de los cuales nosotros descendemos son los que, por ejemplo, nunca se dejaron picar por una araña, ¿no? Y esos le tenían miedo a las arañas. O sea, cuando veían una araña se retrocedían, ¿no? Entonces es un elemento, ¿cómo se llama? De supervivencia. Claro, de supervivencia, ¿no? O a las serpientes también, ¿no? O sea, nosotros naturalmente le tenemos miedo a las serpientes. Y por eso, De hecho. no sé, hay diseños en los, por ejemplo... O los insectos. Cosas chiquitas también. Sí, pero arañas, ¿cómo se llama? Serpientes, avispas, abejas, son, Ratas. ratas, claro. Son miedos o ¿cómo se llama? Repugnancia que nosotros sentimos naturalmente por una razón. O sea, porque en algún momento si te picaba la araña te morías, ¿no? Porque no teníamos, pues, antisépticos. En esa época no había, ¿no? Entonces, eso queda hasta hoy en día. Y hay historias en las cuales tú puedes usar esos elementos porque sabes que eso van a causar impacto de inmediato, ¿no? ¿Y a ti, Adrián, qué te causa miedo? Pucha, o O sea, terror, así. un terror absoluto. Bueno, a mí también me da miedo las arañas hasta que empezaron a... Lo que pasa es que yo vivo al costado de un jardincito y siempre entran en mi cuarto. Y de chibolo me da miedo hasta que ya me acostumbré a su presencia. Pero algo que sí me da miedo, que no sé si... Creo que a Pedro Suárez Vértiz le da miedo, era... Que es contradictorio porque a mí me gustan los pocos, es cuando hay mucha gente en un lugar. Demasiada gente. Me da ansiedad. ¿Agorafobia? Claro. ¿Pero a ti te gustan los conciertos? Sí, es contradictorio, pues, mano. Es raro. O sea, me gusta apoyar, pero cuando no estamos apoyando, me da ansiedad por una razón. Me Pero da miedo. ese también es otro tema bien interesante con el terror. Es que hay mucha gente que sabe que le da miedo, por ejemplo, la historia de vampiros y va al cine, paga 12 soles o 15 soles para entrar a ver películas de vampiros. Para pero asustarse. es que ahí es como una película, ¿sabes? Que ya está... No te va a matar, no te va a comer, ¿no? Pero hay cosas que pueden causar terror. Pero es que... ¿Viste una cucaracha volar? Puta, eso no sé quién no le tiene miedo a eso. Retrocedes, así, Pucha, y si te has metido, o sea, te ha llegado a tocar una cucaracha volando, tío. Yo recuerdo haber visto de niño, hasta ahora estoy asustado. No lo he vuelto a ver nunca más en mi vida. O sea, a mí Pero una es vez una horrible, cucaracha ¿no? volando se me vino encima. Ah, la mierda. O sea, vino en mi dirección y yo no sé ¿Chibolo cómo he hecho para que no o me ya? toque chibolo. Y, ¿cómo se llama? Y eso me partió horrible. A mí me da miedo las abejas, ahora que me acuerdo, porque sí me ha picado. Mm. Ese es puro trauma, como decías. Puta, yo le tenía miedo. Bueno, creo que todo el mundo le tiene, no sé si miedo, pero puta, ves una cucaracha Claro. y verla volar ya es algo que te manda a... Pero aparte hay historias de terror que te alteran, o sea, que te cambian las cosas, cómo hacen las cosas, o sea, la forma como hacen las cosas, ¿no? Como esto de Babadook que te digo, o Pesadilla en el Street. No sé si tú viste Pesadilla en el Street claro. Claro. cuando recién salió en los 80s. O sea, ¿tú qué edad tienes? No, pero yo era más chibolo. Yo Más tengo chibolo. 34. Ah. O sea, yo era un niño. Ya, yo la 1 no la vi en el cine, pero la 4 me parece sí haberla visto en el cine cuando Pesadilla todavía era como que algo fuerte. Y me dejó sin dormir como una semana, creo. O sea, y tengo imágenes de esa película que hasta ahora las tengo en la cabeza. O sea, que todavía a veces... O sea... Porque hay una escena en esa... No me acuerdo si es en esa o en la quinta que sale una pizza. Freddy va a comer una pizza y las cabecitas... O sea, y hay cabecitas de personas. O sea, como almas penando en la pizza. Y él está comiendo como sus anchoas. Claro, Pero son cabecitas de personas. claro. Y gritan, y esa imagen es horrible, porque esa gente así toda desfigurada, Sí, gritando, ¿no? Pucha, no sé, eso... Hay una también de Freddy Krueger en la que, no sé, creo que a alguien, una chica, la mete como una cajita de fósforo y la chica se le cae el brazo y le sale patas de cucaracha. claro. Esa Esa es la al misma. final Freddy Esa misma. chanca toda la cajita y la Mano. destroza con Sí. su mano. Claro, porque ese tipo de terror es más como castigo. O sea, esa chica, por ejemplo, era bien superficial. O sea, era una chica
que se fijaba mucho en el atractivo de la gente. Entonces, ¿cómo vas a Ajá, morir? claro. Te vas a convertir en Muere de tal cucaracha. forma. Claro. Y así, o sea, que eso es bien de... Sí, bonito, estoy escuchando. ¿Seguimos hablando de cucaracha? Normal, bueno. Bien de Wes Craven, que es el que hizo Pesadilla. Él era, o sea, era de esa escuela, ¿no? De que a ti te va a castigar sobre la base de qué es lo que has hecho mal, ¿no? Es típico, porque Eso es- si tú te fijas en el terror de norteamericano, es bien, bien conservador. Por eso, por ejemplo, Viernes 13, por ejemplo. Viernes 13, o sea, la historia de Viernes 13 son un grupo de chicos, libertinos, borrachos, drogadictos, ¿no? Que se van a una cabaña en el bosque, a un fin de semana Esa es de clásica, ¿no? perdición. ¿Y cuál es su castigo? En la Un laguna, pata va a ¿no? ir a la laguna, un pata va a ir con machete a matarlos uno por uno y hacerlos sufrir, mañana. No, y justo Claro. al primero que mata es el que ya está teniendo relaciones sexuales. Claro. Y ese Bueno, siempre es el primerito. Y ese siempre, claro, siempre el que va a morir primero es el más malogrado, ¿no? Y la que sobre el final, que es la teoría del Final Girl, la teoría de la chica final, quien va a matar al monstruo es la más pura de todas, ¿no? Entonces empieza en Pesadilla, Man. por ejemplo, la que sobrevive al final era la más pura de todas, las que paraba con un grupo de chicas así superficiales, populares, pero no era como ella. O Halloween también, es Jamie Lee Curtis era la más pura de todas. Claro. Casi O- como un manual del terror. esas películas son así, o sea, de esa época son así. Y hay como que disrupciones al modelo, a este modelo. Por ejemplo, Halloween para Jamie Lee Curtis, para vencer al monstruo, ella tiene que malograrse también, ¿no? O sea, tiene que volverse una asesina, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Es una teoría ¿cómo se llama? Es un modelo, ¿no? Es una fórmula. Existe también este estigma que supongo que la gente que hace terror es porque en su vida diaria pues se visten de negro, toman sangre. ¿Tú No. eres algo así? Sí, ¿Alguna la primera alguna Yo tenía la característica? expectativa de que vengas con una bata, así, man. Una bata negra. No, yo sí lo conozco a Juan de antes y dice, puta, qué loco que hace terror. Yo tengo un amigo que andaba con capa negra en los... ¿En dónde? O sea, es ¿En mayor la que calle, yo así? y él en los 80s, o sea, es como 4 años mayor que yo. Y en los 80s ya iba a bares, porque en los 80s yo era niño, ¿no? Pero él Claro. ya en los 80s ya iba a bares, así, en la onda subte. Y él iba con capa, o sea, con capa así ¿cómo se llama esto? ¿Con capucha? No, no ¿Un capucha, cuello? sino ¿Un este cuello cuello alto, tipo tipo Drácula, Drácula? claro. Qué loco. Esa Y payasa. ese era su look. Pero debajo, ¿también una ropa adecuada o...? También, polo porque era nomás? así medio gótico, pues el pata. Era parte de su look gótico. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que escribir terror bien es bien difícil. Es bien difícil. O sea, yo no sé si me haya ligado a mí ya, pero... O sea, ¿cómo pruebas tú que tu obra es buena? Le muestras primero a alguien y te dice, oye, puta, me cae de miedo. O sea, lo que yo hago es que le voy mostrando de a pocos a algunas personas en cuyo criterio confío. Y me van diciendo, no, esa es que esto, no te he ligado. Pero una cosa que te dice Stephen King, por ejemplo, es que un escritor de terror, él no puede hacer que algo te dé miedo. O sea, por ejemplo, él no puede hacer que el payaso te dé miedo. A ti ya te daba miedo el payaso desde antes. Y él agarra esa figura y le incorpora a su historia de terror y le enlaza a un tema que es el que él quiere manejar en su novela, ¿no? Claro. Por ejemplo, o Cujo, por ejemplo, ¿no? Cujo, él no puede hacer que te dé miedo el perro de la calle, el perro callejero. Ya te daba miedo el perro callejero desde antes, ¿no? Y él lo agarra y lo mete a una historia, ¿no? Y lo arma, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que sea bien, o sea, es bien fácil de que hagas ridículo, ¿no? O sea, de que, ¿qué pasa si tú agarras algo que te da miedo a ti, ¿mañas? Y a nadie más? Y escribes una historia alrededor de eso y resulta pues que no le da miedo a nadie. O sea, tú eres el único. Entonces, ya es otro tipo... O sea, la novela la gente la compraría para burlarse de ti, no sé. O algo por el estilo. Como un meme, dice. Exacto. O sea, Pero Man. también es un riesgo, ¿no? claro, también es un riesgo. Entonces, Puede ser que sí captes un montón de gente que le gustó. Sí, pero claro, entonces tienes que... O sea, a lo que voy es que no es... o sea, tienes que prestarle atención a los detalles. Entonces, no es como que un loquito en la calle, así, con pelo parado, escribe algo que dé miedo. Quizás es algo, ¿cómo se llama? Como por ejemplo, Ted Bundy, el pata del asesino Claro. que dejó cosas escritas y las cosas dan miedo, puta, porque era un loco de miércoles, pues, o sea, porque era un desgraciado, ¿no? Y que mataba gente. Entonces te da miedo por eso, ¿no? Pero escribir algo así, tipo Stephen King, que dé miedo y como que te deje pensando, es bien difícil en realidad. Es un reto. A Man. ti, no sé, ¿tú tenías una revista o tienes aún stakeholders? No, yo apoyo con a un señor que saca una revista que originalmente era Responsabilidad Social. Y era una revista que buscaba reconocer las buenas prácticas en empresas, porque
O sea, es bien fácil agarrar y decir que no, todos los empresarios son corruptos, desgraciados, malditos, que se aprovechan de la gente, que mueran todos. Pero en la vida real tú ves que hay algunos empresarios que sí hacen las cosas bien y y sí tienen proyectos de responsabilidad social bonitos y que sí tratan bien a sus trabajadores, ¿no? Y que sus trabajadores lo quieren mucho y que la gente quiere trabajar ahí. Entonces él puso una revista para exhibir esos casos, ¿no? Porque él decía, me parece injusto que a estos patas nadie les esté reventando cohetes. Y de ahí yo conocí esta iniciativa, me pareció bacán. Entonces yo he colaborado con ellos un tiempo, ¿no? Porque ahí también, ahora que me hace recordar a los stakeholders, también se utiliza el miedo o el terror como forma de estigmatizar por parte de la gente que es antiminera, ¿no? Claro. Pues, qué loco. Y sí, bueno, de hecho que sí hay muchos casos en todo el mundo, hasta en Perú también, de contaminación, de maltrato a pueblos, ¿no? Pero también hay casos contrarios, ¿no? Pero siempre se ha utilizado el miedo como para gobernar también, manejar la conducta de la gente, ¿no? Claro, y hay miedos que son más efectivos para manipular a las personas, ¿no? El miedo, por ejemplo, el miedo que tiene que ver con niños, por ejemplo, es mucho más efectivo, ¿no? Entonces, cuando tú ves una propaganda de, miren lo que le están... Por ejemplo, en Estados Unidos con Obama, o sea, los republicanos usaron propagandas de, miren ¿qué país va a heredar tus hijos? ¿No? Y entonces mostraron la imagen de un niño, porque esa era una forma más efectiva de despertar algunos miedos en la gente, ¿no? Qué loco, mano. Yo sabía que las iglesias de no sé qué siglo acá en Perú también se supone que tenían que darte... Cuando trataban de evangelizar a los indígenas, tenían que darle como que el miedo a Dios, una cosa así. No, claro, la Inquisición, ¿no? O sea, la Claro, Inquisición, No, claro, sí, casi todas las iglesias protestantes se basan en el miedo a Dios. Claro. Pero no es ese miedo pues, como a la cucaracha o al zombie, sino es un miedo a como una especie de respeto, ¿no? Claro. De que Dios siempre te está mirando, ¿no? Y tenle miedo que te va a castigar, ¿no? Y maneja tu conducta también, ¿no? Manejar tu conducta. Sí. No, y aparte si te fijas, o sea, la Biblia que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es todo amor, ¿no? Que quiere a los demás como a ti mismo. Pero el Antiguo Testamento es recontra sangriento. Es horrible. O sea, esa vaina, por ejemplo, de que libera a los hebreos o voy a matar a todos los primogénitos de tu pueblo. Es una salvajada, pues, o sea, ¿yo qué culpa tengo de que mi viejo sea un terco de porquería y que no quiera liberar a su esclavo? Pero, no, voy a mandar al ángel de la muerte, ni más ni menos, a que mate a todos. Debe ser el testamento chorado, pues. O sea, qué salvaje. O la otra de mata a tu hijo para demostrarme que me quieres. Que le entregue, ¿no? Claro, anda, sube al cerro y mata a tu hijo. ¿Qué te pasa? Oye, ese no es Dios de... ¿Qué Dios es ese, man? Claro, todo el Antiguo Testamento es harta muerte, ¿ah? Un montón. No, y aparte es bien duro y bien salvaje y bien te volteaste. Te convierto en sal. Pero estoy escuchando una explosión detrás de mí, pero o sea, es natural que me voltee, ¿no? Claro. Es una salvajez. No sé, a mí me parece ya, ¿cómo se llama? Bien, hasta cruel, ¿no? No, pero es cruel porque, claro, Hans, tú le das una buena lectura, lo lees y nada, te ríes, aprendes, ¿no? Pero otra cosa es que lo leas y con eso quieres aplicar políticas de gobiernos para países, ¿no? No, claro. Y manejar un país eso entero. Ahí da más miedo. No, y en ese caso es como que obvio, pero por eso es que es importante tener religión y Estado separados, ¿no? Cada vez que se ha mezclado eso ha sido un desastre, ¿no? O sea, ha sido una fórmula para el desastre, para el maltrato, para la matanza. Entonces, eso es algo que es bien importante, ¿no? Hans, como siempre ha pasado en este podcast, nos vamos en floro un montón. Y nos olvidamos de una sección importante que vamos a tener que hacerla rapidísimo, que es nuestro ojo que pregunta, Hans. Ya, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es eso? ¿Tienes ahí las preguntas? No. ¿Tienes tu celular encendido o te presto Sí, el mío? lo tengo. ¿Lo hacemos ahorita una vez? Claro, un buen ojo que pregunta para no perder la costumbre. Ya. A ver. Ingresa al Spotify. A ver. Spotify lo tengo en la mano porque cuando estoy manejando le paso canciones de acá a mi hijo. Tengo mis listas. Canciones de superhéroes. Bro. A ver, ¿cómo se llama? Busca en el buscador de Spotify el ojo que pregunta. ¿Ya? ¿Lo viste? Sí, que tiene el simbolito debajo. Y ahí, al azar, elige cualquier número que gustes. Así, jala nomás con tu dedo. Están por número, ¿no? Dice qué pregunta es. No dice. Jala a nomás con ver. tu dedo así y chapa la que te salga la suerte. Ya, vamos a buscar un número primo. Ya, 19. 19. Acerca tu celular con todo el volumen al micrófono para escucharlo. Ya no hay marcha atrás. Recuerda y menciona 3 adjetivos que te describan en la cámara. ¿Se permite usar nombres de animales?
Bueno, espero que no sea cucaracha, nada. Tú mismo eres bonito. Oye, oye. Ey. La siguiente fue la 20. No. Ya, como yo le decía, yo duermo bien poco. Así que cuando llego a la cama yo me quedo jato en una. Así que lirón, tronco y piedra. Está bien, Pregunta mi bonito. piedra. Mejor no pregunto por qué piedra. Tú eres casado, ¿no? Sí. Tío, ¿tú eres casado por la iglesia? Sí. No te creo, a pesar de que tu opinión sobre la religión. No, yo soy, o sea, en el sentido etimológico de la palabra, yo soy liberal. O sea, tú crees lo que quieras, ¿no? Pero yo sí creo en algunas cosas, ¿no? Claro. O sea, yo defiendo la libertad que cada quien crea lo que quiera, ¿no? Si tú quieres creer, pues que Dios va a bajar del cielo y te va... O sea, tiene el tiempo para bajar del cielo y agarrarte la mano cuando ibas a matar a tu hijo con un puñal y no tiene otras mejores cosas que hacer que dirigir el universo, ¿no? Que para aprovechar el momento que el hijo de Dios también era un zombie, ¿no? Técnicamente. Literalmente, ¿no? Eli, Resucitó. Claro, Eli, ¿cómo se llama el que su amigo que resucitó antes? Su amigo, pues, párate y anda, que dijo Lázaro. Lázaro fue el primer zombie, creo. Anda, sí. Claro, ¿no? Porque él se murió y fue Jesús y lo levantó. Técnicamente hablando, sí. Pues. Claro. Después Jesús ya resucitó y toda la vaina. Hans, ¿Una pregunta más era? solamente una porque ya, nos estamos ok. yendo en un flor tremendo. Ya, ok. Nunca hemos podido cumplir hasta ahora nuestros 45 minutos. Así es. Estamos así es. pasándonos la hora, pero es que está chévere la entrevista porque es la primera vez que hablamos de zombies y de Ajá, de terror también. Y veo que sabes un huevo, Hans. de esto. Sí, mano, qué bestia. Me he enterado todo lo que... Pero si quieres otro autor de zombies, hay un par más que la rompen. Te puedo pasar ¿Aquí en el Lima? dato ahí. Sí. Hay... Paul D'Armego, ¿conoces? Paul D'Armego es él escrito el año pasado. No, este año, al comienzo de este año, un libro que se llama Pandemia Z, que también es de Pandemia zombies. Z. Sí, que transcurre en Lima. Y él es bien capo, también sabe un montón. Y después hay un cusqueño que se llama Charles Guamaní, que ha escrito también un libro que es como o sea, su libro es como reportes de cómo la gente sobrevivió a un ataque zombie acá en Lima, en el Perú. Ya. Es bien paja. Lo único, él es médico y su libro es un poquito corto, pero es bien paja. Como crónicas, algo así. Sí, como crónicas chiquitas. Y después hay un pata en Huaraz que se llama Luis Apolín, que viene a Lima de vez en cuando. Y él escribe bien paja, es el mejor. Para mí él es el mejor de todos. Pero el detalle es que él es bien pesimista. O sea, para él los seres humanos son una basura. O sea, entre ellos se van a Él es pro decapitar. zombies, dice. No, él es antihumanos en realidad. Ah, Él es Él quiere ser antihumanos. zombie, capaz. No sé, pero él es bien crítico. Como Entiendo. todas sus historias terminan horrible, la gente se traiciona entre ellos, se violan. Qué denso. Es bien feo. Bueno, él está en Huaraz y él ha publicado dos libros de zombies. Hans, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Cómo la gente se contacta contigo? A ver, ahorita en la Feria del Libro de Ricardo Palma, en el stand del Tazor y en el stand de Torre Papel, en dos stands están a la venta mis libros. El primero, en este domingo, no sé cuándo van a pasar esto. Esto va a salir este domingo que viene. Ah, ya, ok. El siguiente Entonces domingo. hoy día, El a siguiente- las 8. el siguiente domingo, el siguiente domingo. Bueno, ok. Entonces, Se va a dar la fecha. si no, pueden, en general en ferias, siempre hay un stand donde tienen mis novelas, o en librosperuanos.com, ahí también lo pueden comprar por internet y se lo mandan a su casa. Qué Creo bacán, que mano. cobran, dependiendo de dónde vives, te cobran 4 soles, 8 soles 8 de más. diciembre sale este podcast. Ah, ya, ok. Todavía falta. Entonces sí, todavía pueden, Ricardo Palma todavía lo pueden ya ver. lo compraron entonces. Sí, puede Bueno. ser. ¿Dónde más se puede conseguir? ¿A través de Y tu de Facebook, ahí, Instagram, directamente contigo? Sí, a mi Facebook pueden buscar. Yo tengo una página de Facebook que es o sea, EMILD, y de ahí News, como noticias. Y ahí ahí pongo todo lo que voy haciendo, esto literario, cómics, otras cosas que hago. de... News, o sea, Mil como, de news. como noticias. Porque tú eres Oh. 1000 demonios en Claro. como tu nick. siempre. Sí, lo que pasa es que yo antes tenía un boletín donde, ¿cómo se llama? Contaba lo que varios autores estamos haciendo, que se llama Mil de News, lo mandaba por correo electrónico y me quedé con ese nombre. Y de ahí, ¿qué más? mildemonios.p, mi página web. Ahí pueden encontrar todas las cosas que ando publicando en distintos lugares. Correos para comunicarse contigo quizás para presentaciones, Ahí entrevistas. por Facebook. Ahí Siempre por Facebook. Sí, por Facebook, ahí es donde estoy más activo. Como Hans. Hans Rothgiser, o si no, en mildemonios.p, ahí me pueden dejar un comentario también. Y ahí le respondo. Chévere. Adrián, las Chévere, últimas buenísimo. palabras que estamos en el penúltimo podcast del año. Sí, en verdad he aprendido bastante porque en verdad no estaba tan metido en el terror, pero en una charlita, en una charlita Tengo pateado, acá tengo Qué pateado. miedo. hemos palteado en efecto, pero me parece acá cómo el terror puede ser usado para críticas sociopolíticas. Esa es la parte que es más chévere, porque no, o sea, siempre había visto la idea del terror para simplemente paltear a la gente, pero nunca como con una intención. Eso me pareció bacán.
No, sí, ese es, digamos, el fin último, creo, del género de terror es ese, ¿no? Maña, chévere. Yo creo. Y bueno, tú que estás en el tráfico, en tu cama, solo, con tu Red Bull, borracho, tranquilo, has chapado este podcast de suerte o no, espero que te guste y si no te gusta, igual compártelo. Nosotros somos Vagos Sin Sueño, un podcast que ya estamos llegando hasta el episodio 60. Así es. Después de todo lo que hemos pasado, siempre con la gente que está en el movimiento independiente, haciendo arte, cultura de todas las vertientes posibles y aprovechando nuestros micrófonos para dejar que la gente exprese lo que guste. Hans, unas últimas palabras ya para irnos. Muchas gracias por la invitación y en general en el Perú hay una movida de terror bien fuerte, o sea que busquen y van a encontrar de todo, hay todo tipo de historias y hay grupos de gente que desarrolla distintos temas, culturas, libros, cómics, hay de todo. Entonces es cuestión de que busquen nomás y van a encontrar cosas bien chéveres. Bravo. Listo, muchas gracias, chao.